no la tenemos, eso está por allá arriba, en Canadá, en el norte y demás. Eso porque no tenemos muchos países alrededor. Muchachas, ¿cómo están? Pero sí es importante tenerlo. La más contada, o sea, la que más puede generar problemas en nosotros, que es la más evidente, la más evidente, es la sociedad presencia. El resto, pues, están más en el resto del mundo, y las áreas endémicas son Arkansas, Missouri y Oklahoma. Entonces, esa era lo que les decía yo, que no tenemos. Y está asociada a fiebre de los pulmones. Puede ser bioterrorista. Esperen que busco esto que buscar. No. Ah, bueno. Listo. Nos vamos con alguien importante. Hola, señorita. Nos vamos con las espiroquetas. Dentro de las espiroquetas hay dos que son muy importantes: la leptospira y la sífilis, que ponemos para nosotros. La leptospira, los dos son bacilos curiosos. Aquí son bacterias negativas, ligadas, son bacterias que nosotros no vemos al grano, que se necesitan otros métodos para realizarlo o para verlo. Ellas, este grupo de espiroquetas, están órdenes espiroquetales, familia Leptospiraceae. Aquí en esa familia Leptospiraceae está Leptospira. Leptospira se divide en dos géneros de Leptospira, que es Interrogans y Biflexa. Esta orden espiroquetales, familia Borreliaceae, está Borrelia. Borrelia es una bacteria que sí podemos ver, pero la vemos en sangre. Es espirilo y está entre los glóbulos fijos, o sea, no lo podemos encontrar en un extendido de sangre periférica. Y treponema, bueno, treponemaceae, la familia donde está treponema. Podemos ver el treponema, pero no lo podemos ver en grano. La única manera de ver el treponema es con inmunofluorescencia o con campo oscuro. ¿Sí? Entonces se toma la lesión, se lleva microscopía de campo oscuro y se ve el treponema. Ahora, las espiroquetas en general pues son bacterias de forma helicoidal, son móviles, el flagelo está incluido en la membrana, entonces miren que el flagelo pasa alrededor de la misma. Y ese flagelo cuando genera el proceso de autoproducción a la espiroqueta por rotación. Importante, esto es muy importante para ustedes, que la sífilis, ¿sí? La sífilis es una ITS, es una infección de transmisión sexual. Juli, ¿qué me dice de la sífilis? Cualquier persona puede contraer sífilis, muchas personas tienen sífilis y no lo saben, aunque no tengan síntomas. No puede tener enfermedad si no tenga síntomas. El primer síntoma es una llaga roja redonda que no causa dolor y puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo donde hubo contacto sexual. Usted puede transmitir sífilis a otras personas sin saberlo. Debe lavarse los genitales, orinar o hacerse una ducha vaginal después de tener relaciones. No previene la sífilis. Y la sífilis es una enfermedad fácil de tratar y curar, y si no recibe tratamiento puede causar problemas espirituales. La sífilis es muy complicada, ¿sí? Porque nosotros tenemos sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. Sífilis primaria, o sea, el treponema pasa, hay contacto por piel, pasa por piel y forma un chancro. Ese chancro es un chancro que es indoloro, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos hace poquito un chancro? Sí. Ese chancro era doloroso. Este chancro no duele, ¿sí? Entonces, como no duele, pueden no consultar, ¿cierto? Porque hay que pereza, ir al médico, que allá tengo un chancro, pues debería consultar. Y además de eso, hay linfadenopatía regionales. O sea, hay
semanas, puede generar un chancro en el sitio de replicación inicial. Obviamente, no solamente puede ser en los órganos genitales, ya sea femeninos o masculinos, sino también puede ser en la boca, en la piel y demás. Entonces está el problema, por ejemplo, que si uno le pone el dedo en un chancro de esos, que puede estar en el pie, te puede salir un chancro en el dedo. ¿Sí me entiendes? O sea, el problema se pasa y te genera una ulcerita. O sea, solo con tocar ese tipo de lesiones se te puede pegar el vaso renal. El treponema pasa al torrente circulatorio y de ahí en adelante se puede dar una sífilis secundaria. O sea, el ya empezó y está por dentro. Y puede permanecer calmadito, mucho tiempo, ¿sí? Pero después de mucho tiempo, o sea, esa es una sífilis secundaria cuando ya pasó en esa segunda fase. Puede remitir, estar tranquilo, calmadito, y puede pasar 30 años más tarde. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En la sífilis secundaria, el paciente obviamente se inflama, hay adenopatías y hay lesiones en plantas de las manos y plantas de los pies. ¿Sí? Eso es muy típico, muy típico en sífilis secundaria. Plantas de las manos y plantas de las pies, las lesiones. ¿Sí? Puede remitir, o sea, el paciente, y muchos años más tarde entramos a una sífilis terciaria. Y esa sífilis terciaria ya puede estar con la neurosífilis. ¿Sí? O sea, ya el paciente se complicó muchísimo más. Entonces hay una inflamación difusa y crónica, destrucción de cualquier órgano tejido, neurosífilis, sífilis, cardiovascular y el paciente puede morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, o sea, tú coges a alguien 30 años más tarde con un proceso a nivel del sistema nervioso central, con, no sé, disvariante y demás. ¿Y usted cómo hace para saber que hace 30 años adelante tuvo sífilis? ¿Sí me hago entender? Y los síntomas de esta sífilis terciaria no son tan claras. O sea, sífilis primaria es muy clara, sífilis secundaria es muy clara, ¿sí? Pero ya cuando está tan sistémico, no es tan claro. Ahora, a veces se puede complicar un poquito más, porque las pruebas que nosotros hacemos para sífilis, necesitamos ver la respuesta del cuerpo ante la sífilis, ¿sí? Y si el paciente, que suele suceder, además de eso, está inmunocomprometido, ¿cómo nos dan las pruebas? No tiene respuesta, ¿sí? Porque su sistema inmune no está bien. Entonces no tiene una buena respuesta y las pruebas no nos dan. Y si las pruebas no nos dan y tiene sífilis y no lo sospechamos, y no lo sospechamos, tiene ese problema. Cuando es muy sencilla de tratar, ¿qué se necesita para tratar? Antibiótico. ¿Qué antibiótico? Penicilina. ¿Penicilina qué? El antibiótico se elimina como una sustancia. Sí, y no hay resistencia contra penicilina. Y eso sería una reinfección para que. No, ¿cuál reinfección si solo ha tenido una? O sea, Pero sí puede haber reinfecciones, que ahora te explico lo de las reinfecciones. Eso es lo que entiendo. o sea, usted se infecta, ¿sí? Y se le puede generar un chancro. Pero puede que eso luego se seque y usted siga con sin antibióticos. Y usted siga con la infección y la infección no le genere como ninguna Pero la reacción persona que así. la tratan en la primera etapa, nunca le vuelve a dar. Sí, Hasta se va que a esté en infectar. contacto otra vez con su mismo compañero que le pegó la sífilis. Eso es. Ahora Usted sí. puede quedar con él, usted no lo trata y tú puede a los 30 años volver a darle, como que volver a que su. A presentar sintomatología. Exacto. Pero la sintomatología cada vez es más fuerte, ¿sí? Es más complicada. Y sífilis está muy unida a HIV y está muy unido al inmunocompromiso porque HIV es inmunocompromiso, ¿ya? Que es otra ITS, otra infección de transmisión sexual. Importantísimo, niñas, no hay ningún niñas, cuídense mucho cuando tengan relaciones sexuales, cuídense mucho, tengan protección
persona, porque la historia del otro nunca la conoce, ¿sí? Entonces, como nunca conoces a la otra persona, nunca sabes. O sea, cuando tú te acuestas con alguien, te acuestas con toda la historia de él. Si con todos los que se ha acostado o no se ha acostado, pues uno lleva el mundo ahí, ¿sí? Entonces, cuídense, ¿sí? Cuídense en todos los procesos porque pues, y si llegan a tener una infección de transmisión sexual, pues vayan al médico y díganle, mire, está pasando esto, tengo un flujo, tengo no sé qué, sí, pero se trata. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos también pues cuando estaba en el dermatológico también nos llegó una señora, mi esposa, y tenía un herpes 2, y un herpes 2 es por transmisión sexual, y ella, no, pero si yo soy muy juiciosa, pero si ahí, ¿qué pasó? Yo no me imagino qué pasó. No, obvio, pero me imagino que la cachoneó, o sea, que el señor se acostaba, no sé con quién o cómo, cuándo, pero obviamente cuando ella llegó a la casa me imagino el lío tan madre. ¿Sí me entiendes? Porque ya tú ahí se supone que tienes una relación estable con alguien. Lo ideal sería, me voy a acostar contigo, venga, vámonos juntos, nos hacemos todas las pruebas, ya sé que está negativo, bueno, ahora sí. ¿Sí me entiendes? Y aún así hay que cuidarse, porque esas pruebas fueron tomadas en ese momento. Después él salió, se fue con alguien más, y ese alguien más tenía algo que no se ve claramente, entonces tú no lo sabes. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Mamá con sífilis. A las mamás siempre les hacen unas pruebas, toxoplasma, rubiola, sífilis, está dentro de esas pruebas, ¿cierto? Es un torso. La importancia de la sífilis es que el bebé no tenga sífilis porque el treponema pasa placenta e infecta al bebé. Si se da cuenta que la mamá tiene sífilis, se puede manejar la mamá con antibiótico y el niño puede nacer bien. ¿Sí? El problema es que no solamente la mamá tiene que tratarse con antibiótico, la pareja o parejas que tenga la mamá también deben ser tratadas, porque la trata la mamá, la blanqueó, listo, está bien, y vuelve y duerme y se acuesta con, no sé, su pareja o sus parejas, claro que sí, va más de una, yo creo que ya las tres tienen sífilis, y tiene sífilis de nuevo, pues vuelve y reinfecta a la mamá. ¿Sí viste? Eso sí es reinfección. Ella recibió tratamiento, se negativizó y luego pasó. ¿Listo? Profe, y en un caso la mamá con el antibiótico, la penicilina no tiene efectos secundarios al bebé. La penicilina no tiene problema, igual se trata con medicamentos que no afecten al bebé. Profe, ¿y si es alérgica a la penicilina? Se trata con otros tipos de medicamentos, pero hay medicamentos como otros. Sí, aunque el porcentaje de alergia a la penicilina es muy baja y muchas veces lo que hacen para tratarlos con penicilina es lo desensibilizan para tratar. ¿Cómo se desensibiliza? No sé. ¿Sí? Pero sería como inmunocomprometerla de alguna manera, bajarle el sistema, tratarla y luego ya dejar el sistema. ¿Sí? Porque de todas maneras es una acción antibiótico, sistema inmune. Y el antibiótico rara vez, pues, depende del antibiótico. A personas inmunocomprometidas se prefieren antibióticos que son de tipo bactericidas, pero muchos son bacteriostáticos. Entonces casi siempre es una reacción entre el sistema inmunológico y el antibiótico. Miren, esto no es divertido, no es bonito. Aquí han habido muchos casos clínico-patológicos de personas que se han muerto con sífilis. Y uno dice, o sea, por sífilis terciaria, y uno dice, pues madre, pero ¿cómo? Pero es que las pruebas no daban. ¿Y por qué las pruebas no daban? Porque la respuesta inmunológica de la persona no daba, entonces las pruebas no nos dan, ya les explico las pruebas. ¿Listo? Entonces, miren, plantas de las manos, el cuerpo, ¿sí? Lleno de puntitos. Y esos puntitos son los que revuelven. ¡Ay, qué lindo! Y ahí es que para una sífilis primaria en el dedo. O sea,
que es la viruela símica, sífilis también. Bueno, entonces esto es lo que les contaba, va primaria, secundaria y terciaria. La latencia de la terciaria puede ser de 1 a 30 años. Primero, en la primaria, ¿qué hay? Un chancro. ¿Ese chancro cómo es? Indoloro. Y luego va el treponema a sangre, a órganos en general, hay linfadenopatía, hay rash, o sea, hay un brote en piel y hay brotes en palmas de las manos y palmas de los pies. Y luego va una sífilis terciaria donde hay una neurosífilis, obviamente hay demencia, insuficiencia aórtica, gomas, o sea, el paciente de conflicto. ¿Listo? La transmisión, ¿cómo se da? Sexual. Congénito, mamá, bebé. Y ahí la sífilis está en lo que termina siendo el toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis. Y obviamente se puede dar por transfusión sanguínea. O sea, si tuvimos un paciente con una secundaria, llega a banco de sangre, se lo ve bien. Eso no se ve. Le toma la muestra de sangre y si transfunde esa prueba sin esa bolsa, sin pruebas, pues puede estar transmitiendo una sífilis a alguien que reciba la sangre. Por eso son importantes las pruebas a nivel de donantes de sangre. Y por eso cuando se hace la encuesta de donantes de sangre, le preguntan a uno, ¿cuántas ha tenido en los últimos 6 meses más de una pareja sexual? Si uno dice sí, ¿cuánto dice? ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo varias parejas sexuales en los últimos tiempos, las probabilidades de que yo me gane una enfermedad de transmisión sexual es mucho mayor. O sea, uno en serio, y yo creo que uno como biólogo cristiano dice, ay, nos conocemos, listo, queremos estar con tu cuerpo. Si nos hacemos unos examencitos y luego hablamos, debería ser la mejor manera de hacerlo, ¿no? Ahora, ojo, importantísimo, y esto es que esto es lo que no quiero que se nos quede, porque es que sífilis es de hoy, mañana y siempre, o sea, es prueba de todo el tiempo de nosotros en el laboratorio. Nosotros tenemos como pruebas en el laboratorio dos tipos de pruebas, ¿sí? Muy bien, treponémicas y no treponémicas, ¿sí? Fíjate, los hombres brillaron por su ausencia. Treponémicas y no treponémicas. Las dos pruebas son muy especiales. Entonces, dentro de no treponémicas están BDRL y RPR, ¿sí? Treponémicas tenemos FTABS, ¿sí? MHATP, que es microaglutinación para anticuerpos frente a treponema FTABS y MHATP son pruebas donde yo mido anticuerpos específicos contra treponema, ¿sí? O sea, fijo, me dice, ¿tiene o tuvo sífilis? O sea, si yo hoy en día me hago una FTABS y me sale positivo, digo, pucha, ¿cuándo? Pero lo que me está diciendo es que usted estuvo en contacto con un treponema y tiene anticuerpos contra el treponema. Pero después de que yo tengo esta prueba positiva, la tengo positiva por siempre y para siempre. O sea, no me dice que lo tengo ahí. ¿Listo? Okay. Ahora, y eso es importante. Pruebas no treponémicas, BDRL, RPR. BDRL, RPR lo que miden son reaginas. Reaginas es un tipo de anticuerpo, pero es un tipo de anticuerpo que se forma frente a otras cosas que son cardioleptina, colesterol y lecitina, ¿sí? Pero cuando se sube la cantidad o cuando se forman anticuerpos contra cardioleptina, colesterol y lecitina, me está indicando que muy probablemente tiene sífilis, porque cuando llega el treponema, destruye tejidos, rompe células, se generan anticuerpos
Entre más altas, significa que más anticuerpos hay, de reaginas, más reaginas hay, ¿sí? Y eso significa que está como fase más activa, ¿sí? Y más agudo, pero ojo, BDRL, RPR, si yo tengo un paciente con una enfermedad autoinmune también me da positivo, y no es una sífilis. Es más específico las troponémicas. Son más específicas las troponémicas. Claro, entonces, pero ojo con una cosa, porque ahí tenemos problemas. Pero entonces, cuando una prueba como BDRL y RPR da positiva, yo no me mando a decirle a la paciente, oiga, tiene sífilis, pero. Entonces, ahí el médico, si tiene una BDRL alta, habla con la paciente y la paciente tiene un lupus eritematoso, dice, puede ser el lupus. Pero si la paciente no tiene ningún autoinmune, dice, y ya ha tenido alguna sintomatología de la primaria, el rash, o sea, si yo tengo plantas de las manos con brote, planta de los pies con brote y una BDRL positiva 1 en 360, algo dice, así, y trata para sí. Así yo no estoy segura que, o sea, como las troponémicas le dicen que no tuvo también. No sé si en ese momento la tiene, lo trato igual. Es que ahí viene el lío. Aguántate. Por eso es que iba y les iba a decir. Entonces, me perdí. Que eso es fácil para mí. BDRL positiva. Bueno, entonces, si yo tengo una BDRL positiva y es la primera vez que el paciente nunca le han hecho prueba de nada, el BDR nunca tenía sintomatología, el médico le conoce la vida, no sé qué, y estoy sospechando porque no sé si eso no es sífilis, porque sus síntomas no son tan claros, ¿qué es lo siguiente que él tiene que hacer? Confirmarla. ¿Con qué la confirma? ¿Con FTABS o con MHPP? O sea, lo primero es, la primera indicación es la confirmación. Si está confirmada, trata al paciente como sífilis. Listo, llegó en muchos años después el paciente y llegó nuevamente a la consulta, ¿sí? BDRL negativa, le mando MHATP o le mando MHATP positiva. Pero miro en la historia que ella tiene, si tuvo sífilis o él tuvo sífilis. Esa prueba ya no me sirve. ¿Y me hago entender? Porque reactiva o no reactiva, y lo que me dice es que tiene anticuerpos, pero no me dice cuándo. Entonces no me dice que en este momento es un proceso activo, ¿sí? Si mi BDRL en ese momento está negativo, no tiene sífilis, por más de que la treponémica la tenga reactiva, porque fue una paciente que tuvo sífilis, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es como que tiene anticuerpos porque lo conoció, pero no que tiene algo activo. Pero lo puede resolver. Pero si tengo esa BDRL más arriba, me guío por la BDRL, ¿sí? Y no tiene nada autoinmune y demás. Sí, y muy seguramente va muy asociado a la sintomatología que presenta, ¿sí? Pero si una vez que o sea, puede presentar infección secundaria, entonces y no ha tenido tratamiento, todavía no. Espere, que me perdí. Espere, niñas, que me perdí. ¿Cómo es otra vez, Vanessa? Perdón, preguntémosle a Valentina. Sí, de todos modos tiene anticuerpos contra sífilis. O sea, es una persona que tuvo sífilis, se trató y tiene anticuerpos. No, pues o sea, yo me estaba refiriendo a si no había sido tratada, pues si se le hacía la prueba y no había sido tratada y quizá el bebé. Si no ha sido tratada, obviamente, las pruebas treponémicas son reactivas, ¿sí? Y muchas de ellas también las puedo a veces cuantificar, ¿sí? FTABS puedo cuantificar, puedo hacer diluciones y cuantificar también como BDRL. Y BDRL la tendría
diapositiva también y en títulos fulminantes, porque obviamente, o sea, él va rompiendo lecitina, colesterol, caloretina y los anticuerpos reactínicos se elevan. O sea, Entre más alta. no está diciendo que los hormonas y sus manipulaciones no tienen, pero no está atrás, ya sí que O sea, no hay forma de que el sistema inmune como que se va a tratar de el sistema inmune no está capaz. No. Lo pueden mantener, muy seguramente el tiempo de latencia que se produce es debido al sistema inmunológico controlado, ¿listo? Pero llega un momento que se sale. Por eso es que el tiempo de latencia puede ir de 1 a 30 años, ¿sí? Pero ya cuando sale, acabó todo. ¿Cuál es el problema? El problema son las pacientes que son inmunocomprometidos, porque ya los anticuerpos reactínicos, como él no tiene cómo responder, no me van a dar positivos. Entonces yo puedo, como es la gran simuladora y no tiene síntomas tan claros, puedo pensar en un montón de cosas. Puedo pensar que es viral, ¿cierto? Que es una meningitis viral o que es un proceso viral, porque es que no lo veo, no lo encuentro, no lo detecto fácilmente. Lo que pasa es que está inmunocomprometido y no genera respuesta. Entonces, como no genera respuesta, no se puede detectar por pruebas. ¿Claro? Esto es importante. Señora. O sea, digamos cuando ya está en la etapa terciaria, o sea, que ya pasaron, digamos, como unos 20 años, las lesiones cutáneas que veíamos en los imágenes, ¿ya se han sanado? Eso sucedió en la secundaria. Pueden volver a aparecer, pero ya hay un daño de órganos muy grande. Ya no es claro. Tienes un rash, pero un rash puede dar por un montón de cosas, como un rash es como un brote en piel. Yo es que el rash es un brote en piel, un eritema en piel. No, si tú detectas al paciente que tiene sífilis, si tú detectas al paciente que tiene sífilis, ingresa. ¿Listo? Es que ingresa, le dije antes que ingresa, se me cruzó el cerebro. Si el paciente tiene sífilis, si la detectas en cualquier momento que lo detectes, lo llamas. Si lo tratas, el paciente negativa, no pasa terciario, no pasa nada. Entonces, de ahí la importancia de que todas las enfermedades de transmisión sexual, o sea, que vayan al médico, porque es que la gente, como cura solo, ay qué pereza, ay no sé qué, ay qué pena, y no van, y miren que con penicilina funciona y podemos evitar que llegue a un terciario, que la complicación es muchísimo mayor. Y además en 30 años. Profe, la penicilina es para las 3 etapas, para primar y comprar terciaria. Señora, La penicilina. siempre igual. Pero las dosis y las concentraciones son diferentes. Va a ser muchísimo mayor una dosis de penicilina en la terciaria. Claro, no si quisiera más. Ahora, importante, que no quiero que se me olvide. Laurita, ábreme, que Andrés está afuera, que quiere mirarles lo del juego. Importante, antes de que se me olvide, leptospira. Los síntomas de leptospira son similares a los del dengue. Es otra que hace que como que no sean tan claros los procesos. ¿Sí? Para leptospira, el diagnóstico de leptospira se hace por sueros pareados. ¿Cuál es el problema de leptospira? El problema de leptospira es que está asociado a aguas limpias. ¿Qué es lo que pasa? Pasó un ratón, se orinó en agua limpia, yo pasé por el agua limpia, pasé descalza, la lepto ingresó a mí y empecé con sintomatología como si fuera dengue. Si nunca piensa en lepto y la trata como dengue, el paciente no. ¿Sí? Si piensa en lepto y hacen algo que se llaman sueros pareados, o sea, las pruebas para leptospira, antígeno anticuerpo, pero la hacen hoy
y la hacen una semana más tarde o unos días más tarde, tienen que haber subido la segunda muestra. Eso son lo que se llaman sueros pareados. Y eso es lo que te dice que tiene leptospira. Para la leptospira se trata con antibiótico y no se muere, ¿sí? Entonces lo que no es, ¿cómo se llama? Concebible es que alguien se muera cuando hay tratamiento y cuando no hay antibiótico para ser tratado. ¿Listo? Treponemas hay más, pero los otros treponemas que causan frambesia, que causan problemas en piel y demás, son treponemas que no pasan por transmisión sexual. El único que pasa por transmisión sexual es treponema pálido, su especie pálida. ¿Listo? ¿Ok? ¿Claro? Listo. ¿Qué es como las cosas más importantes? Profe, o sea, ahorita lo de las pruebas treponémicas, si una persona está inmunocomprometida, no va a generar anticuerpos específicos contra treponemas que puedan ser detectables en esas pruebas que son. Recuerde negativo. ¡Ay! Se me olvidó. Gracias. No es fácilmente detectable. Las pruebas dan no reactivas. ¿Sí? Entonces, ahí está que el médico lo sospeche mucho, lo trate independientemente del resultado de la prueba porque esté inmunocomprometido. Cuando hay neurosífilis, uno puede hacer BDRL de líquido. De eso lo vimos hacer al principio. El BDRL podemos hacer BDRL de líquido cefalorraquídeo. Y eso, o sea, ahí cambia un poco la prueba en la dilución que hacemos y generamos, pero no más. Lo hacemos directamente en líquido cefalorraquídeo y el que sea reactivo nos está confirmando con el neurosífilis. Igual, parámetros que ustedes revisaron del líquido cefalorraquídeo, pues puede también ayudar a saber que no es bacteriana y más. Es que, ay, no lo hemos revisado. Acuérdense de revisar los parámetros del líquido cefalorraquídeo, acuérdense que tiene un artículo que vean y les pasó, y acuérdense que hasta aquí va el examen. ¿Listo? Que es lo que tenemos más importante. Las otras bacterias que nos faltaron, pues lean los que Bordetella, Anaplasma, micoplasma, sobre todo micoplasma pneumoniae es importante no entran en el parcial, pero lean. Micoplasma pneumoniae, que es importante que micoplasma lo pueden mirar en neumonía, cuando veamos neumonía, podemos mirar algo de micoplasma, que va a hablar de neumonía, porque micoplasma no tiene pared, ni picoplasma ni ureoplasma. Entonces, al no tener pared, la penicilina no funciona y obviamente el GRAM no funciona. Pero hay otras pruebas tipo FINARA y demás que nos pueden detectar la presencia de micoplasma en un proceso de neumonía. ¿Sí? Vibrio cólera, que no lo tenemos mucho, que nos produce diarreas gigantes. Y la diarrea es en agua y arroz. Y la diarrea que se produce es una diarrea que es muchísimo. O sea, el paciente muere por deshidratación. Entonces, esas son las diarreas que sí hay que parar con vibrio. Y obviamente los medios que se utilizan de CBS es diferente para poder detectar la presencia de vibrio. ¿Listo? Pero ya ahí lo más importante, ya cubrimos todo. Micoplasma cubrámoslo con neumonía. ¿Listo? ¿Quién le tocó neumonía? Ojo con micoplasma. ¿Listo? Para que lo presenten en la siguiente. El examen es el viernes porque es de hoy en noche. Y tienen el artículo, no olviden el artículo. Este lunes es festivo, Juli. Ella dijo que sí porque probablemente son 20 minutos. El martes. Entonces, díganle al profe, tenemos examen el viernes en la mañana también. ¿Qué? ¿Es una nota? No ¿Listo? sé. La pueden hacer más tardecito si quieren, pero temprano no. Listo, entonces, Andrés y compañía. ¿Vienen? Señora. Bueno, chicas, nuevamente están los chicos de Ingeniería de Sistemas.
que quieren que ustedes en estos minutos lo vean. ¿Listo? Y para que puedan retroalimentarles ¿Ah? No, es que llegaron más. Pues, buenos días. Así como la profesora dijo, nosotros somos unos chicos